Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Buenas noches a todos, bienvenidos a La Ventana. Estamos en vivo y en directo en los estudios de Telesol. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Panca. Buenas noches, Giovanna. Hola, buenas noches para todos. Hoy con mucha actividad, con tempranito nomás, lo que fue la visita del presidente Javier Milei en la casa natal de Sarmiento, con discursos importantes y varias cosas para contar. Ahí estuvo presente Patricia para que nos vaya contando, pero aparte apurado porque nosotros vamos a tener un poco antes de las 10, acá en la pantalla de Telesol, va a poder ver en vivo y en directo el partido de Argentina. Vamos con la presentación de las noticias. Es de las primeras salidas del presidente Milei a las provincias, incluso cuando estuvo en Santa Fe para el acto del Día de la Bandera, el gobernador de Santa Fe le echó en cara varias cosas, entre otras cuestiones de obra pública y también que tienen pocos diálogos. De ahí la importancia que de las primeras visitas de Milei ha sido en la provincia. Y hablando de educación en la tierra de Sarmiento, Patricia, estuviste en la casa natal. Exactamente, una jornada que comenzó muy temprano. Ustedes saben que desde la noche, desde el martes la casa de Sarmiento ya comenzó a ser custodiada porque llegó la gente de presidencia junto a la seguridad. El día miércoles hubo también actividad y se la estaba poniendo en conocimiento, y esta mañana muy temprano con todo el operativo de seguridad, y los primeros en llegar fueron los chicos del coro de la escuela Sarmiento junto a docentes que fueron ubicándose, los chicos prolijísimos, guardapolvos blancos y escarapela. Hay algo que me llamó la atención, sí. Fue puntual. Exactamente. Dijeron a las 10 llega el avión, debe haber llegado por ahí, y a las 10:30 está en casa de Sarmiento y estuvo a esa hora. Exactamente, fue muy cortito, el gobernador fue al aeropuerto a recibirlo, ahí hizo los saludos protocolares, inmediatamente se trasladaron a la casa de Sarmiento, estaba todo listo, bajo el pimiento, y a pesar de que había algo de sol, la temperatura ha sido bastante baja, pero estaban todos los chicos que se había pedido abanderados, como así también lo que te contaba del coro, y los funcionarios a los que se sumaron quienes llegaron primero el día miércoles, que fue la hermana del presidente, junto a Karina Milei y Martín Menem estuvieron en San Juan principalmente para que la justicia electoral, la justicia federal, ratificaran a quienes apoyaban ellos para la formación del Partido de la Libertad Avanza. Recordemos que va a ser la herramienta electoral de Milei el año próximo, dándole todo ese poder a el diputado Pelú. Exactamente. Y esta mañana a esta comitiva que llegó el día miércoles se sumaron el resto de los funcionarios. 9 ministros que llegaron de diferentes puntos del país, jurisdicciones, La Pampa, San Luis, Mendoza, Entre Ríos. Todos ellos se sumaron a esta comitiva en el avión presidencial. Hubo también funcionarios como el mismo secretario de Educación, como Torrendel, como así también el titular del Consejo Federal, y Argentinos por la Educación, que se sumaron a la comitiva, con Adorni, que llegó también, perfil bajo, no hizo muchas declaraciones, saludó a la gente, todos muy amables. Realmente la voz oficial fue la del presidente, que llegó puntual, como decíamos, a la casa de Sarmiento. Estaba todo dispuesto. ¿Tuvieron que disponer la entrada por un lado y la salida por otro? Sí, eso fue pedido específicamente. No camina sobre sus pasos, no vuelve sobre sus pasos. Se ingresó por la Libertador y salió por la puerta central. Él llegó, se bajó de la camioneta, todos estaban esperando. Había una comitiva que estaba uno de los cortistas, Marcelo Lima, como así gente del foro, también el vicegobernador, que esperaban el ingreso con... Esto es lo único que salió del protocolo y lo que estamos viendo ahora. Exactamente. Que fue el saludo de él con los chicos. Y cuando escuchó que lo empezaban a decir León, inmediatamente giró sobre sus pasos y se fue donde estaba la gente en calle Libertador y Catamarca a saludarla. El discurso fue bueno. Habló de Sarmiento, lo reivindicó como la época en que Argentina más creció, fue cuando se decidió por parte de Sarmiento algo que no había logrado ningún país del mundo, que es tener un país sin analfabetos, saliendo de una base en donde había un gran porcentaje y que dice que hay que recuperar, que va a evaluar alumnos, que no estigmatiza con eso, que él habló, por ejemplo, y que va a evaluar a docentes también. Claro, el Pacto de Mayo, y allí empezó a decir, hizo una crítica muy dura a las universidades y después se refirió específicamente a la educación, este Pacto de Mayo y lo que va a ser el plan de alfabetización. Y sacó este mito, dijo, las pruebas no son malas, se va a evaluar a docentes y a los chicos, y desde tercer grado que empiece a aprender. Dice, muchas veces las evaluaciones han sido de alguna manera un cuco, pero esto dijo, es bueno saber
a través de una evaluación e ir midiendo y conociendo. Y los primeros, Torrendel también lo ratificó, las primeras... El gobernador Marcelo Rego habló de Sarmiento y también reivindicó la tarea de Laprida como presidente del Congreso de Tucumán. Claro, y allí específicamente dieron, digamos, lo que va a ser también este Pacto de Mayo con la educación y la transformación educativa desde el nivel inicial, primario y secundario, que va a ser firmado. Está muy cercano el presidente con la ministra Petovelo, ¿no? ¿Cómo? Está muy cercano el presidente con la ministra Petovelo. Aparte en todo momento... Varios mensajes de apoyo. Reafirmó exactamente, le agradeció, destacó el discurso de ella, aparte luego cuando estaba con los ministros ratificó esto, dijo van a tener las provincias el financiamiento necesario, ustedes saben que la cartera de educación depende de Petovelo, y dijo va a llegar financiamiento para que todo esto se pueda hacer y no hay que tener miedo porque esto se va a hacer porque está la decisión del Estado de concretarlo. Así que fue realmente lo que sí ha tenido, no hubo un acercamiento, salvo estas fotos que se sacó en principio, pero lo que pidió y lo que hizo fue tener un contacto directo con los chicos. Cuando terminó el acto, que todo el mundo reclamaba el himno a Sarmiento, con eso se cerró, él directamente... ¿El himno, pero cuál de los dos? El himno nacional se cantó directamente y se Acá conocemos más el otro. Sí, porque estamos acostumbrados nosotros, pero realmente habían pedido por todos los referentes de las carteras jurisdiccionales de Nación que estaban que se cantara el himno nacional a Sarmiento. Terminó el himno y directamente se fue con los chicos, allí se demoró porque se sacó fotos con todos, es más, fue muy chistoso porque se agachó hasta el piso a poner su imagen, como le dicen el León, puso una mano en el pecho y como si fuera una garra y con los chicos que al mismo tiempo lo victoriaban, así que se sacó muchas fotos. Con este policía retirado de la Federal que quiso pasar con un arma? Este hombre se llama Agustín Castro, tiene 76 años. Quienes tienen alguna trayectoria en los medios lo hemos conocido porque era un dirigente barrial. Vivía en el barrio La Puñalada, detrás del cementerio, y muchas veces hizo muchas cosas por tratar de reivindicar el cine, la parte social. Esta mañana sorprendía porque este hombre iba armado, llevaba un arma en una media. Cuando los retenes que están en la calle Libertador lo detuvieron, no quiso que lo requisaran. Y allí descubrieron que tenía un arma y que realmente... Pero no hay ningún indicio que vaya a hacer nada. Que fuese a atacarlo. Lo que presumen es un policía jubilado, realmente no tenía una ubicación temporoespacial. Presumen, y lo han derivado a Gendarmería y a la Justicia Federal, pero van a tener que hacerle también las pruebas para saber si su estado mental tiene una correlación tiempo-espacio. Johanna, en un ratito más, a las 10 de la noche, empieza el partido de Argentina con Ecuador esto ya sería cuartos. Sí. Ahora, 22 horas, Argentina se enfrentará a Ecuador por el partido por cuánto, obviamente buscando un lugar en la semifinal. Y la pregunta de todos era si Messi iba a entrar de titular o no. Afirmativamente, Messi entrará en el equipo titular, en los 11 titulares, y quien también lo hará es Lautaro Martínez, que obviamente en gracia por haber convertido goles en todos los partidos de fase de grupo se mereció la titularidad. Lo que llamó un poco la sorpresa fue Di María, que va a entrar en el banco de suplentes, pero obviamente con gran posibilidad de entrar en el segundo tiempo. ¿Todo listo entonces para todo el listo, partido? 22 horas después de la ventana, Argentina-Ecuador. Bueno, lo que sí hoy como noticia en Buenos Aires fue la pelea que hubo en el PRO. Se elegía quién iba a presidir la asamblea. Supuestamente había un acuerdo de Mauricio Macri con Patricia Bullrich, Macri presidente del PRO, Patricia Bullrich presidente de la asamblea. La asamblea es la que termina haciendo acuerdos, pero veía Macri que ponerle a Patricia Bullrich al frente de la asamblea para poder hacer acuerdos, teniendo en cuenta que Bullrich quiere el acuerdo con La Libertad Avanza, lo veía como peligroso. Macri no quiere un acuerdo electoral, por lo menos ahora, se verá el año próximo, porque es un poco que desaparezca el PRO del escenario político. Finalmente no fue Patricia Bullrich presidenta y las estructuras del PRO están crujiendo mucho con lo que está pasando.
Una última noticia, Patricia. Sí, vamos a destacar que quienes permanecieron luego de que el presidente volvió a Buenos Aires son los ministros de las 9 jurisdicciones que visitaron la provincia, recorrieron el Teatro del Bicentenario, donde allí pudieron escuchar a la Orquesta Escuela, que realmente interpretó una obra de Mozart y también un tango, que quedaron encantados los ministros. Luego recorrieron escuelas y allí tuvieron la sorpresa porque los chicos que están ya con el plan de alfabetización le contaron a los ministros y les entregaron cartas con sus historias para que se las llevaran, y también historias que habían inventado con las cosas que ellos tienen en su contexto. Por ejemplo, terminó Torrendel haciendo el recorrido y dijo: la historia del chancho me mató. Es un chancho sanjuanino que tenía una gran, porque era todo un héroe, el chancho, para sobrevivir en esta época de invierno. Los chicos inventaron y también les fueron contando cómo van alfabetizándose y aprendiendo a leer. Bueno, vamos al primer corte. En el próximo bloque vamos a hablar de afasia. Está con nosotros la fonoaudióloga Claudia Pérez, y también vamos a hablar, porque hoy un sanjuanino representó al país con la camiseta del seleccionado nacional, en este caso de rugby. Si hablamos de rugby, hablamos con Andrés Zucal, con el mono. Ya volvemos. Ahí me avisa Cato que es el cumpleaños de Gustavo Toledano. Bueno, esperemos que se porte. No vamos a decir la edad. Patricia, ¿por qué no nos presentás quiénes nos acompañan? Se encuentran con nosotros Claudia Pérez, fonoaudióloga, y Andrés Zucal, periodista de Ovalados. Vamos a hablar con Claudia qué es lo que es la afasia. ¿Te parece que empecemos definiendo qué es lo que es? Sí. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación, porque es muy interesante empezar a difundir un poquito más esto que ha empezado como a tomar protagonismo en los últimos años, generalmente cuando alguien de notoriedad lo sufre. Entonces, vamos a definir la afasia como un trastorno del lenguaje adquirido, ya sea por algún problema neurológico que tiene que ver con, puede ser un ACV, puede ser un traumatismo de cráneo, alguna malformación arteriovenosa, bueno, distintas enfermedades neurológicas que desencadenan como síntoma principal o no, junto a otros síntomas motores, una afasia. Esto es la definición. ¿Y la afasia sería problema para comunicarse? Es un problema que afecta la comunicación específicamente. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de trastorno, ¿es olvidarse de una palabra, pronunciarla mal o confundir las palabras? Todos y en ese orden pueden suceder. Esto que vos me contás tiene nombres específicos y son síntomas que forman parte de esta afasia, como por ejemplo circunloquios, que empezás a buscar la palabra para llegar a lo que vos querés llegar sin nombrar la palabra. El circunloquio es cuando yo pronuncio una palabra creyendo que es la que yo quiero o la que pienso. Exactamente. Esas. Pero eso cuando uno lo dice, pero cuando uno escribe, ¿le pasa lo mismo? También puede pasarte o no. Hay gente que sufre afasia como síntoma motor del lenguaje y conserva la escritura sin problema. ¿Y cuando uno escucha? Cuando uno escucha tiene que ver con otro factor, porque escuchar no es lo mismo que comprender. Y escuchar, el paciente puede escuchar perfectamente bien, pero el problema está en la comprensión de lo que escuchó. Entonces, esto también forma parte de la afasia. La afasia se divide, a veces puede pasar que decimos que tiene la persona una afasia mixta, cuando el problema está no solo en lo que dice, sino en lo que comprende de lo que le dicen. Ambos. Generalmente, ¿esto se arregla cambiando una pieza o arreglando una pieza o no? Es decir, es un problema que si una ACV es viendo en qué parte está dañada y tratándola de solucionar, ¿o hay otra forma? Bueno, digamos, una ACV es una lesión que se produce en el cerebro, depende un poco de la lesión, de la magnitud de esa lesión, lo que va a ocurrir después, específicamente voy a hablarte del lenguaje. Además del lenguaje ocurren generalmente en una ACV otros síntomas que van evolucionando a lo largo del tiempo con rehabilitación, y no podemos como pronosticar cómo va a ser el final de esa rehabilitación. ¿Pero no es quirúrgico la solución? A veces sí, porque una ACV puede ser tanto hemorrágico y a veces es quirúrgico como isquémico. ¿Y puede aprender, entre comillas, trampas para poder hablar bien? Sí, un poco la rehabilitación es enfocarse en brindarle a un paciente estrategias o trampas para poder llegar a la palabra
o a la frase que quieren decir en el caso de que puedan empezar a hablar. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay una mamá que dice, mi chico se cayó y después tiene alguna dificultad para hablar? ¿Esto puede pasar? Puede pasar cuando fue un golpe de una magnitud importante en la cabeza, esto es un traumatismo de cráneo. Todas estas cosas yo las toco de oído un poco por el grupo que me acompaña siempre en la rehabilitación, que son neurólogos, son quienes me derivan a mí en este caso, los pacientes, para que yo pueda hacer su rehabilitación. Pero sí, puede pasar por un traumatismo de cráneo que se golpea, ya sea, como te digo, sí, la cabeza en un lugar específico, que en este caso afecta el lenguaje. ¿Y esto termina afectando después, por ejemplo, las relaciones o termina afectando a una persona que quizá era muy sociable y parece retraída? Sí, sí. Vos imaginate que de un día para el otro esa persona vuelve a su casa luego de la internación y de todo el proceso que tuvo que atravesar y le ha cambiado el mundo, la vida, la casa, la familia y sobre todo el ámbito social, porque es una persona que está todo el tiempo temeroso de equivocarse y por eso muchas veces deciden no hablar. El caso de un chico que está escolarizado y tiene que rendir y tiene afasia. ¿Los docentes están preparados para tomarle, porque obviamente si va a rendir un examen va a tener errores que no son a propósito? ¿Están preparados? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Mira, un alumno que vamos a poner como ejemplo tuvo un traumatismo de cráneo, como cuenta Patricia, luego de la rehabilitación recién se lo puede incorporar a la escuela, siendo como, o sea, a veces con un docente auxiliar para hacer como un proceso de adaptación para lograr que ese chico pueda incorporarse de nuevo. Eso es en un caso como muy maravilloso igual, pero como incorporarse de nuevo a la escuela. En el caso de rendir, a veces se adaptan currículas especiales para ese chico porque seguramente alguna diferencia va a tener en función de los otros chicos y es por eso que acompaña a estos nenes una docente auxiliar. ¿Qué pasa? Porque hay mucha gente que dice, a mí me diagnosticaron tarde y estuve sufriendo y tenía afasia y no era un problema ni de demencia. ¿Esto les pasa? Sí, a mí mucho. Es una de las cosas por lo que queremos difundir. Estamos en la semana, el 28 de junio fue el Día Mundial de la Afasia y empezamos hace unos años a difundirlo para que la gente conozca esto y pueda acudir a la consulta. Generalmente, como yo te comentaba, son los neurólogos quienes derivan el paciente a la rehabilitación, en el caso de la fonoaudióloga o en el caso de otras áreas de la rehabilitación. A mí me ha pasado y me pasa en el hospital Rawson, donde yo trabajo, que el paciente llega luego de 5 años u 8 años de una ACV en donde uno de los casos, de los principales síntomas es el lenguaje. En esos casos es muy difícil la rehabilitación, no quiere decir que no se logre, hay cosas que pueden mejorar, pero es muy difícil porque lo más importante es acudir en el primer momento de la rehabilitación. Se aborda de hecho a los pacientes desde la terapia intensiva, la sala común de internación y después el consultorio. Es que a veces es más rápido la rehabilitación física y no la verbal. Y hay a veces que no se recupera. Claro. Exacto, ni una ni la otra. ¿Es un pronóstico de la demencia la afasia? ¿Puede ser? Hay otro tipo de afasia, se llama afasia progresiva primaria, que ocurre luego de una demencia, en donde el trastorno principal del lenguaje es que la persona empieza a olvidarse las palabras, por eso se produce la afasia. Hoy jugaron los Pumitas, el primer partido no les había ido bien, perdieron con Inglaterra, el segundo partido era con el local, Sudáfrica, pintaba para mal, pero fue tremendo como jugaron los Pumitas con un sanjuanino. Así es, en el día de hoy, la segunda fecha del Mundial de la categoría en Sudáfrica, habían perdido en la fecha inicial con Inglaterra, que es el último campeón, y hay que marcar siempre una diferencia. Los seleccionados europeos tienen mayor competencia que los
del hemisferio sur, donde está inmerso Argentina, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Hoy tuvieron un partido, creo que hacía tiempo el rugby argentino no veía particularmente unos delanteros con tanta efectividad, con muy buen juego y con algo que te preocupa cuando lo tenés comparado con los planteles sudafricanos, que es la dimensión física, algo conversábamos recién, sí. Juan Carlos. Creo que hoy los jugadores argentinos tienen una formación física muy importante y más hablando de jóvenes jugadores, ¿no? El sanjuanino Bruno juega de segunda línea, 1,97 mide. 1,97, 115 kilos, 113 kilos y medio. Es un jugador que empezó en el sistema regional, decidió hace un par de años irse a Córdoba y en Córdoba, jugando en el Club La Tablada, fue convocado al centro ya de esa región y rápidamente en 2 años logró posicionarse tanto para jugar adentro del sistema como estar en las reservas para la franquicia del Super Rugby, que es la competencia más incipiente profesional a nivel sudamericano. Tuvo, como segunda línea, mucha participación en lo que mejor estuvo en este equipo, que fue el line. Además, muchos tries llegaron por jugadas de line. Yo te diría la vieja usanza, metamol, así como se dice aquí, metamol, realmente un mol muy importante, una formación móvil nacida desde el line y algo que hacía mucho tiempo no había en el equipo argentino y sobre todo con un pack más pesado, que es el scrum sumamente sólido y con un resultado del primer tiempo, un 17-0 que te hacía prever, bueno, espero que no le pase lo que pasó con Inglaterra, ¿no? Que se lo dieron vuelta al partido y sin embargo lo mantuvo. La amarilla al sanjuanino dio un poquito de miedo porque faltaba todavía bastante. Falta bastante y se mantuvo bien el equipo y hay que tener presente que las nuevas reglas que se están implementando en el rugby son muy minuciosos con las infracciones y, sí, yo no entendí mucho, por ahí nos cuesta un poco entendernos, ¿no? No vamos a juzgar al árbitro, yo no lo hago, pero indudablemente hay que irse adecuando a estas reglas que tratan a favorecer no solo el juego limpio, que de por sí se debe practicar, sino la mayor movilidad, o digo yo que no sea con tantos cortes los partidos de rugby. Lo último, este sábado Mendoza va a estar el partido de los Pumas, dentro de lo que es estas ventanas que juegan internacionalmente. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, los Pumas, lo hablamos un poco recién en Ovalado con Pablo Garelo y colegas. Los Pumas han logrado establecer una base de jugadores que les permite estar en el lugar que están cuartos a nivel mundial, llegaron a instancias finales el año pasado y sin lugar a dudas... ¿Pero un partido con titulares o con promesas que van surgiendo? Yo hoy creo que la base que tiene el seleccionado nacional le permite tener 2 planteles de muy buen nivel, o sea... Eso es lo que se pretendía cuando se inauguró este sistema en la Unión Argentina de Rugby, que era un trabajo a largo plazo, trabajo del cual ya se llevan 14 años, y hoy los frutos están. Hoy los Pumas deben tener 60 jugadores a un gran nivel, seguramente hay jugadores más destacados. Hay que tener en cuenta, Juan Carlos, que en estas ventanas, que si bien tienen lugar para posicionarse en el ranking mundial, se cuentan, los jugadores de rugby tienen minutos que no pueden superar de juego durante el año por una cuestión de prescripción médica. Por eso, ¿contra quién es el partido? Contra Francia. ¿Y juegan contra Francia, vienen solo 5 jugadores de los que participaron en el Mundial. Imagino que Dupont no, porque está preparándose para las Olimpiadas. Las Olimpiadas van a ser el hecho más trascendente para el deporte francés y particularmente para los cuales son más populares en ese país. Por eso Dupont juega y por eso va a terminar jugando Isgros si llega a semifinales, el mejor jugador de Seven argentino 2023 en el mundo, que está suspendido por 5 fechas y se le han sido tomadas estas participaciones. Como terminó jugando el Mundial de 15, estaba en ese equipo, se le van a computar las fechas de estos 3 partidos de los Pumas, y si los Pumas llegan, que esperemos que el Seven lo haga, después te voy a dar una noticia con eso.
Bueno. Que no te sorprenda que uno de los entrenadores más importantes del rugby argentino pase a entrenar un club de fútbol. Bueno, vamos a hablar en algún momento.